Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Puede sentarse, hermano, en esta preciosa hora. Diga conmigo: ¿qué pide Dios de mí? Le dije que dijera conmigo. No, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver otra vez más. Diga conmigo: ¿qué pide Dios de mí? Este es básicamente el tema que tenemos en esta tarde. Pero no solo quería decirlo yo, sino que también usted lo diga. ¿Qué pide Dios de mí? Alabado sea el Señor. Hemos leído, hermanos, estos versículos de la palabra de Dios, y estudiando un poco la historia de lo que es el profeta Miqueas. Surgió, hermanos, allá por el sur, hermanos, de la tribu de Judá. Y el profeta Miqueas fue contemporáneo con el profeta Isaías, el profeta Amós y el profeta Oseas. Fueron para los reinados del rey Jotam, Acaz y Ezequías. Pero en el transcurso, hermanos, cuando Dios levanta al profeta Miqueas con una visión de poder, hermanos, enfocar al pueblo y darles una palabra de exhortación, de confrontación, porque el pueblo se había descaminado y habían llegado a un extremo de religiosidad. Usted sabe que la religiosidad, hermanos, es algo que la gente a veces, hermanos, están viviendo un evangelio de misma religiosidad, y eso no es agradable delante del Señor, porque la religión no salva a nadie. Quien salva es el único Dios, y nosotros tenemos que tener bien claro que usted no es religioso, yo no soy religioso, como la misma gente piensa allá afuera, porque a veces nos han dicho: usted es religioso, usted va a una iglesia, piensa que con venir a una iglesia ya es religioso. No, la religión es algo que se practica y siempre se mantiene en lo mismo, pero nosotros siempre estamos por querer hacer la voluntad del Señor. Y en esa condición había entrado el pueblo de Israel, en una religiosidad. Estaban haciendo, hermanos, sacrificios, presentando sacrificios delante de Dios, con ellos la idea de poder pensar y decir que con los sacrificios que ellos hacían era que iban a tener la salvación. Y eran sacrificios como en el Antiguo Testamento. A Moisés el Señor le había dicho que el perdón de pecados se iba a encontrar aún por el mismo sacerdote cuando fuera y ofreciera un cordero o un corderito que lo ofreciera para poder perdonar los pecados del pueblo. Oh, amén. O también los mismos, hermanos, pecados del mismo sacerdote. Ahora, el pueblo de Israel había llegado a esa misma religiosidad. Y por eso hoy, esta tarde, viene la palabra para que nosotros no podamos estar viviendo un evangelio de religioso. El evangelio, hermanos, se vive de acuerdo a la palabra de Dios. El evangelio se vive de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Aleluya. Y le digo esto porque hay gente, hermanos, que piensan que solamente que con la ropa usted ya va a tener la salvación. Usted se viste bien,
anda el vestido de arrastrando la hermana, ya con eso ya es salva. No. Algunos piensan, hermanos, también que con andar la Biblia, la mejor Biblia, piensan que ellos ya son salvos. Aleluya. Y no es así. Algunos piensan, hermanos, que le digo esto porque lo he vivido, que hay hermanos cristianos que llegan hasta el mismo extremo, que dicen, por ejemplo, si no anda uno con la camisa manga larga todo el tiempo, usted ya no es cristiano. Y lo viví yo en la iglesia donde nos criamos. Algunos decían, si ya lo miraban con camisa uno manga corta, ya no era cristiano. Buenas tardes, don Julano. No era cristiano. Algunos se van tan extremos que piensan que la vestimenta es lo que, hermanos, lo va a salvar. Y se olvida de poner en práctica, hermanos, lo que Dios ha establecido además en su palabra. Y ahora nosotros miramos aquí en esta tarde. Yo quiero que leamos una vez más el versículo 6 que leímos de este capítulo 6 de Miqueas. Aquí hay, hermanos, preguntas que se está haciendo el Señor al pueblo. Le está haciendo preguntas. Y este versículo 6 y el versículo 7 son preguntas que encontramos ahí. Ya en el versículo 8 es donde da la respuesta que pide Dios de nosotros. Amén. Lea conmigo el versículo 6. ¿Con qué me presentaré, dice, ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Ahí está la coma, que es símbolo de pregunta. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué nos vamos a presentar ante Dios? ¿Con qué usted va a venir a adorar a Dios a este lugar? ¿Con qué usted va a tener a Dios agradado? Y por eso ahí le recrimina al Señor en las siguientes preguntas. Y dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Es lo que le digo. Es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y por eso el Señor les dice, ¿será que para agradar a Dios, le dice el profeta al pueblo, nos vamos a presentar con sacrificios, con becerros de un año para poder agradarlo a Él? Por eso le digo que no solamente, hermanos, es una cosa en el evangelio que usted va a guardar. Usted se va a cuidar nada más solamente por andar bien vestido. No es ahí. No, usted va a agradar a Dios solamente por, hermanos, sus acciones, nada más. Una cosa y la otra la está, hermanos, no practicando. Esto se necesita vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso todo cristiano tiene que leer la Biblia, para que nadie lo engañe, para que nadie le diga, por este rito vas a encontrar la salvación. No, hermano, la salvación se obtiene haciendo la voluntad del Señor, guardando la palabra desde, hermanos, aleluya, desde el primer libro de la Biblia hasta el último, aleluya. Alabado sea la gloria del Señor. Porque algunos pueden llegar a pensar y decir, bueno, eso es para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, tenemos cosas allí que nosotros tenemos que aplicarlas también como seguidores de Cristo. Y eso es lo que el Señor está, hermanos, diciéndole al pueblo a través del profeta. Les dice, nos vamos a presentar ante Dios con holocaustos, con becerros de un año. ¿Ustedes creen que, les dice el profeta en pocas palabras, con eso van a mantener agradado a Dios? Con ofrecer sacrificios. Aleluya. Ellos dejaban abolido, hermanos, lo que ahora nosotros tenemos. La Biblia dice que el sumo sacerdote, que es Cristo, entró al lugar santísimo para poder, hermanos, derramar su sangre. Y derramar su sangre para remisión de los pecados del ser humano.
Y ahora nosotros no necesitamos degollar, hermanos, un becerro para poder tener perdón de pecado. Usted no necesita, hermanos, una muletilla para poder tenerla, para poder entrar al reino de los cielos. Como alguien enseña y dicen, hermanos, que ya desde que usted vino al evangelio usted ya es salvo. No, de ninguna manera. Aquí hay que sujetarse a la palabra de Dios. Aquí hay que hacer lo que Dios ha dicho en su palabra. Si no hacemos, si no guardamos la palabra de Dios, hermanos, no podemos encontrar la salvación. Aleluya. Y mire usted el verso 7, lo que dice: alabado sea el Señor. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Oiga lo que dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros? Y yo quiero que vaya conmigo a una cita bíblica, Isaías, para poder aclarar esto. Y es lo que yo le estoy diciendo, que el pueblo pensaba que a través de los sacrificios, hermanos, era que ellos podían tener la salvación. Capítulo 1 de Isaías. Lea conmigo la palabra de Dios esta tarde. Aleluya. Y vamos a ver lo que Dios está hablando a través de su palabra al mismo pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Verso 10. ¿Lo tiene? Dice: príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda de esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para ahollar mis atrios? El Señor les está recriminando al pueblo, hermano. Aquí sigue diciendo el verso 13: no me traigas más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el cual el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Yo ya estaba cansado de todo esto. Yo ya no quería tanto sacrificio, porque la gente piensa, hermanos, ahora en día también pudieran pensar. Ahora, hermanos, están en la iglesia, en el transcurso de la semana se comportan como unos mundanos, paganos delante de Dios. Se ríen de las sinvergüenzadas, hermanos, de los demás allá afuera, y andan viviendo una vida en el evangelio de doble, hermanos, de doble semblante, de doble vida en el evangelio. Y por eso, hermanos, también viene la palabra para que nosotros seamos verdaderos. Como decía mi hermano Mardoqueo anoche a través de la palabra, que seamos verdaderos cristianos aquí y afuera también. Aleluya. Que usted refleje que verdaderamente el evangelio de Cristo se le ha amanecido en su vida. Alabado sea la gloria del Señor en esta hora. Aleluya. Y por eso el Señor está hastiado ya de todo eso. Sigue diciendo el verso 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, hasta esto le molestaba al Señor. ¿Cuánta gente hipócrita hay, hermanos, en el evangelio? Aleluya. Aquí vienen a levantar las manos, gloria a Dios, aleluya. Sienten la presencia de Dios, dicen. Pero allá afuera dejan mucho que desear que son cristianos. Lo que le dijeron al hermano, aleluya, hermano Freddy, ¿verdad? Aleluya. Dejan mucho que desear y a veces por causa de nosotros no vienen otras personas al evangelio. Y ahora veamos lo que sigue diciendo el Señor. Verso 14, ¿verdad? 15. Cuando extendéis vuestras manos, yo
esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis las oraciones, y no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Sabe por qué estaban llenas de sangre las manos de ellos? Porque ahora cometían un pecado y traían el becerro más gordito, lo buscaban ellos. Este becerro me va a salvar la vida, decían. Lo degollaban y, hermanos, y rociaban la sangre creyendo que ya eran perdonados los pecados. Por eso Dios les dice que ya estaba hastiado de todo ello y las manos de ellos estaban llenas de sangre. Ahora dice el verso 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Ahí lo que les dice el Señor, que esto es lo que quería Él. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es lo que yo le dije hace un ratito, que hay gente, hermanos, que entran al extremo de la religiosidad, que si usted no anda bien vestido, hermano, usted ya no es cristiano. Y esto, entiéndame, no vaya a andar usted diciendo: el pastor dice que vengamos como queramos. No estoy tratando de decir eso. Lo que estoy tratando es que la gente a veces cae hasta el extremo de la religiosidad. Y hermanos, se cuidan tanto de la vestimenta, pero son grandes. Ay, lo iba a decir yo, pero ya adelantó el hermano. Son, hermanos, hipócritas. Son de doble ánimo. Aleluya. No les gusta hacer, hermanos, como le dice, no les gusta ayudar a los demás, el agravio para los demás, al huérfano, como les dice el Señor, restituir al huérfano y a la viuda. Sí, como dice Santiago en su carta: si alguno se cree religioso entre vosotros, dice él, y si no practica la hospitalidad, la religión del tal es vana. Amén. Por eso aquí les dice el Señor, sigamos en la lectura, el verso 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mire, el versículo 18 les dice: venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuando alguien le llama para que usted se ponga a cuenta con él, es que hay cosas pendientes ahí. Amén. Al que le debe, alguien que le deba, le dice: venid, vamos a arreglar lo que estamos pendientes aquí. Tenemos algo pendiente. Hay una cuenta que se debe. Y el Señor le dice al pueblo: vengan. Le dice a través del profeta Isaías: y estemos a cuentas. Y les dice: si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero si oyes la voz de Dios, ¿cuántos estamos oyendo la voz de Dios esta tarde, hermanos? Dios está hablándonos en esta tarde, aleluya. Y por eso el pueblo de Israel creía que a través de, hermanos, de los sacrificios, ellos podían obtener la salvación. Volvamos a Miqueas, alabado sea el Señor. Estamos en el versículo 7, donde dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Aún al extremo que llega y les dice el profeta: voy a ofrecer mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Les dice el profeta: ¿será que Dios quiere que ofrezcamos aún hasta nuestro hijo primogénito para poder encontrar la salvación?
Dios no quiere sacrificios humanos. Aleluya. Si es verdad que Dios le pidió, hermanos, a Abraham, a su hijo, pero como Dios no acepta sacrificios, hermanos, humanos, no le permitió. Lo que Dios quería era probar la fe de Abraham. Y eso era todo. Cuánto lo amaba, cuánto Abraham estaba dispuesto a dar por el Señor. Aleluya. Eso es lo que quería el Señor ver, hermanos, que si Abraham tenía amor para con él. Y el Señor no nos está pidiendo ahora que ofrezcamos a nuestros hijos para perdón de nuestros pecados. Lo que Dios nos pide, hermano, es que nosotros seamos obedientes a su palabra, que guardemos su ley, sus mandamientos, aleluya, y obedezcamos lo que el Señor ha establecido a través de su palabra. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y por eso vamos a leer el verso 8. Y es ahí donde ya Dios, hermano, le está diciendo al pueblo de Israel lo que él quería. Y esto viene para nosotros también esta tarde. Dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Es ahí el tema. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Tiene la Biblia ahí abierta, hermano? Lo que dice: pide justicia y amar. ¿Cómo nos repite el Señor, hermanos? Amar. Nos repite, usted en toda la Biblia va a encontrar, hermanos, que usted debe de amar. Y ahora repite aquí el profeta, les dice: deben de hacer justicia y amar. La justicia, aunque es diferente a con amar, hermanos, pero casi van acompañadas. Por eso allí son seguidas la justicia y amor. Y ahí dice amar. Y dice misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí en el Evangelio se necesita humillarnos. Si usted no se humilla, hermano, no alcanzará la misericordia de Dios. Si usted preguntara y tuviéramos aquí presente al rey Nabucodonosor y le hiciéramos una pregunta, que por qué fue él a comer zacate, él nos dijera: hermanos, yo quiero contarles que yo fui un gran rebelde. Eso dijera. Yo fui soberbio, no quise obedecer lo que Dios mandaba en su palabra, y me creí que era el mejor, y me creí que todo lo tenía, y no le supe dar gloria a Dios. Y por esa misma soberbia el Señor me mandó a comer zacate. Y yo quiero decirles que no lo hagan, no anden de soberbio ustedes. Eso fue el mensaje que nos dijera Nabucodonosor. Aleluya. Hermanos, el apóstol Santiago dice que Dios resiste al soberbio. ¿Y qué es resistir? Ahí lo tiene el Señor, el soberbio. Ahí está resistiéndolo. ¿Por qué? Porque Dios quiere darle una oportunidad que se arrepienta. ¿Y cuántos de nosotros pudiéramos llegar al extremo de soberbia y Dios los está dando una oportunidad esta tarde? Aleluya. Te doy una oportunidad, dice el Señor, para que te arrepientas y vuelvas a mí y te humilles delante de mí, hermanos. Y por eso el rey Nabucodonosor no quiso. ¿Se le había advertido? Sí, ya se le había advertido. El profeta, hermano Daniel, le había dicho al rey, hermanos, que se humillara delante de Dios, porque ese sueño que había tenido era para él. Y si no quieres que te vengan estas cosas, le dijo el profeta, humíllate delante de Dios, quizás Dios tendrá misericordia de ti. Pero hay gente, hermanos, que oyen la palabra, les da igual. Saber cuántos de los que estamos aquí estamos viviendo de esa manera. Un mensaje tras mensaje, predicación tras predicación, nos exhortan, hermanos, y usted sigue el mismo. Aleluya.
para que no se sienta enojado, seguimos lo mismo. Pero Dios nos da una oportunidad esta tarde. Y le dice el profeta: Dios tendrá misericordia si te arrepientes. Pero hermanos, el Nabucodonosor no oyó, ese no oyó el mensaje que Dios le decía. Él siguió al ratito, ya se le había olvidado. Esas son la gente que nunca cambian en el evangelio, porque se les olvida el mensaje, se les olvida la palabra, hermano. Si salen de aquí, de este lugar, ¿dónde predicó el pastor? Yo no me acuerdo, quizás estuvo predicando por ahí, pero yo no me acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque andaba en Júpiter ahorita, aleluya. Anda allá por la luna, aleluya. No prestamos atención. Y después que no prestamos atención, no obedecemos. Y el rey se le olvidó. A ratito dijo: no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder. Una voz del cielo le dijo: a ti te dice Nabucodonosor, ahora ya no vas a ser el rey. El rey de pronto se mira que las uñas empiezan a crecerle, el pelo comienza a crecerle también, los mismos dientes, hermanos, le empiezan a crecer a Nabucodonosor, porque ya no eran dientes para comer comida de humano, sino para comer zacate. Y de pronto él se mira y hermanos, y dice: ¿y qué hago yo aquí? Quizás estaba en la silla real. Yo a veces me he puesto a pensar que en qué posición estaba el rey. Y estaba, hermanos, quizás en la silla real y dijo: ¿qué hago aquí yo? Voy a salir de aquí, voy a ir a buscar a los demás compañeros, quizás dijo. Allá estaba el caballo comiendo zacate, alegre él con ellos. ¿Sabe por qué? Porque no supo humillarse delante de Dios. No supo valorar la palabra que Dios le había dicho a través del profeta. Y ahora usted no se va a convertir en caballo, no se va a convertir en animal. Si no obedecemos la palabra de Dios, ¿sabe qué espera al hombre? Un hervor de fuego que arde con azufre, dice la palabra. Allí será el lloro, allí será el crujir de dientes. Pero yo quiero escapar de ese lugar, y yo creo que usted también quiere escapar de ese lugar. Así que por eso viene la palabra. Alabado sea la gloria del Señor, aleluya. Ahora nosotros no necesitamos, volviendo al mensaje, hermano, nosotros no necesitamos ahora sacrificar un animalito para poder tener perdón de pecado. Ya Cristo derramó su sangre. Y quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 9. Alabado sea el Señor. Con esto vamos a ir concluyendo en esta tarde. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Miramos el verso 14 que dice, hermanos, aquí la palabra de Dios. El verso 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha
mandado. Y además de esto, reció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del misterio. Y casi todo el purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ellos necesitaban un macho cabrío en ese tiempo de la era de Moisés. Pero el pueblo se llegó a la religiosidad que solamente era con animalitos gordos era que podía tener perdón de pecado. Pero por eso Cristo vino y entró una vez en el sacrificio y se ofreció por todos nuestros pecados. Por eso a Él sea la gloria, hermano. A Él sea la alabanza por todos los siglos de los siglos. Alguien alaba al Señor en esta hora. ¡Aleluya! Ahí está la palabra de Dios, hermano. En esta tarde, esperando que Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Póngase de pie.